Buenos días. Vamos a continuar con lo que hemos estado hablando de Gálatas, pero por unas circunstancias de algo que teníamos que hablar como iglesia. Estamos empezando un poco tarde y por eso vamos a hacer una lectura previa de donde veníamos. Por Ujú. favor, abran las Biblias en Gálatas capítulo 4 o pueden esperar un momento mientras comparto y miramos Gálatas. Segundo. Ok, listos. Sí, ya todos estamos viendo el texto. Ujú, sí, señor. Sí, ok, bien. Entonces, habíamos terminado en el capítulo 3 que decía que si nosotros somos de Cristo, somos también linaje, o sea, venimos de la forma de Abraham, que era la forma de la fe, y por eso teníamos una promesa de la cual teníamos herencia. La herencia la teníamos por una promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de aquel al que Abraham había tenido como hijo, en este caso Isaac. Capítulo 4. Pero también les digo, en el tiempo en que el heredero es un niño, no es diferente del esclavo, aunque sea señor de todas las cosas, sino está bajo, sino que está bajo eh, instructores y mayordomos hasta el tiempo que está señalado, el tiempo que está predeterminado por el padre. Entonces hay un tiempo en el que el padre establece que hayan unos instructores y unos mayordomos de lo que es, unos instructores en cuanto a la mente del niño y unos, ¿cómo se llamaría? Unos mayordomos en cuanto a la herencia que los niños tienen. Esa es la idea. Entonces, ¿eso hasta cuándo es? No es en este caso no es hasta cuando muere el padre, sino hasta que el padre lo determine. Puede ser que sea antes o puede que sea después, antes de morir o después de morir. Así pasa en medio de las personas, de los hombres. O sea, en ese tiempo, los padres podían decir, bueno, yo te voy a dar, recuerden el hijo pródigo, el Sí, sí. muchacho llegó a preguntarle al papá, papá, yo quiero la herencia porque me quiero ir, porque, ok, voy, saco la parte de tu herencia, tómatela, ya está. Hasta aquí llegaron los instructores y instructores y mayordomos de lo tuyo, porque ya esto es lo tuyo, llévatelo, esto es tu problema. El otro se quedó. Él le dijo, todo lo que yo tengo ahora es tuyo. Claro, porque ya yo le di la herencia al otro. ¿Sí? Es más o menos la idea. Entonces, lo que está diciendo es, hasta que el padre diga, en ese momento dejaron de haber, ok, en el versículo 3 dice, nosotros también, de la misma manera, nosotros también. Cuando nosotros éramos niños, estábamos bajo o en esclavitud
estábamos en la esclavitud bajo los, perdón, bajo los rudimentos del mundo. Mas cuando vino el cumplimiento, ¿sí? El tiempo que Dios había establecido, porque es el tiempo que Dios había establecido, Dios envió de afuera de la tierra, de afuera de los hombres, viene de afuera. Este prefijo que está aquí es el mismo el prefijo de la iglesia, eclesias, de afuera. Envió desde afuera, envió de una parte que no era de este mundo, envió de afuera a su propio hijo, el Huion, que fue nacido de mujer y fue nacido o llegó bajo la ley, con el propósito de que redimiese o pagara por los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos completamente la adopción, la adopción de judíos, de hijos. Más adelante vamos a entender por qué siempre estoy hablando de esta partícula judío como hijo, como el que está aquí, que él dice que él envió a su Huyon, a su propio hijo, está diciendo que nosotros recibimos la adopción de Huyon. Una cosa son los Huyon. Ahora sí, y por cuanto son hijos, y porque son hijos, Dios envió en la misma manera en que envió al hijo para que viniera a pagar, a redimir, a pagar por nosotros, también envió a nuestros corazones, a los cardías, la forma o el espíritu de su propio hijo, del hijo de él, del hijo de él, el espíritu de él, el cual clama Abba Padre. No es solamente clama Pater, clama Abba, que es un vocablo hebreo que es solamente para aquellos que son hijos directos, que son los herederos de su papá. Sí. Y entonces dice, de tal manera que ya no somos esclavos, sino hijos. Es un sino completo, totalmente contrario. No somos esclavos, somos judíos, somos hijos. Y como somos hijos, también herederos de Dios, por medio del ungido, por medio de Cristo. Bueno, hasta ahí habíamos llegado a la semana pasada. ¿Está todo claro hasta ahí? ¿Habíamos estado claros hasta ahí? Sí, sí. Hay algo, a mí me llamó la atención mucho, Lucho. Esta mañana me levanté, me paré acá en la ventana a mirar la luna y pensaba en algo, el pacto. O sea, el pacto, que la palabra de Dios dice, haré nuevo pacto con la casa de Israel. He aquí la sangre del nuevo pacto, porque los pactos se firman con sangre. Ok, el pacto con Abraham, que es el pacto que el Señor hace con Abraham en capítulo 18, me parece que es de Génesis, no me acuerdo. Dios abre los becerros, ok, es el pacto mediante la fe, es el pacto de bendecir las naciones. Ahora, hay un pacto que es que estoy tratando de analizar. Hay un pacto que ya es el pueblo que quiere hacer con Dios. Dicen, queremos hacer un pacto con Dios, que ya sería el pacto de Moisés, que es la ley. Cuando Jesús dice, he aquí la sangre del nuevo pacto, ¿ese pacto cuál es? O sea, ¿será el pacto de la ley, del cumplimiento de la ley? O sea, nos quitó la ley de encima, porque no creo que sea el pacto, un nuevo pacto, si el pacto con Abraham ya fue, o sea,
es eterno. Entonces, esta mañana yo decía, A el ver, nuevo ok. pacto. Hasta ahora hemos visto y ya lo habíamos visto la vez pasada. Una cosa es un pacto que se hace entre dos y otra cosa es una promesa Ah, que sí, sí, sí. solamente requiere de uno. Sí, sí, Cuando el Señor porque, dice, esta es la sangre del nuevo pacto en la cena, Él ajá, está hablando del pacto de Jeremías, un pacto en sí, el sí, que Dios asume toda la promesa de no me acordaré más de sus pecados. Es algo total y absolutamente unilateral y por lo tanto no es un pacto de dos, es una promesa de uno. ¿Estamos entendiendo? Es una promesa de uno. Entonces, pero el sí, Señor, ¿por qué dijo que que su sangre era la sangre de un nuevo pacto? Bueno, porque claramente lo que Pablo está explicando es que este Cristo, este Mesías, este ungido, es Dios mismo. sí, Entonces, el que viene a ratificar la promesa es el Hijo, que es exactamente lo que dice aquí. Él envió al Hijo a los que estaban bajo la ley para que recibiesen la adopción de hijos. Entonces, no, ese pacto es un pacto de no tiene que ver con lo que ustedes hagan, tiene que ver con lo que yo prometo. ¿Y cómo lo prometo? Lo prometo a través, y es lo que dice aquí, la promesa de esa herencia de Dios, no del Padre, la promesa de esa herencia de Dios, el medio para que podamos tener esa promesa es Cristo. Pero es que Cristo es Dios. Claro, porque Dios había dicho desde el Antiguo Testamento y lo repitió no sé cuántas veces. Solo yo puedo dar salvación. Solamente en mí hay salvación. Solamente yo y no hay nadie más que pueda salvar. Claro, porque Cristo es Dios. Dios es salvación. Punto. Por eso el nombre, Jesús. Si ustedes se dan cuenta y lo traducen, digamos, el ungido Jesús, pero Jesús significa Jehová salva. Entonces, el ungido, que es Jehová, que salva. Cristo Jesús es eso. ya. Cada J, cada tilde, nunca pasará, porque todo tiene una razón de ser. Ok, ahora sí, entremos Ya, en el ya. capítulo, en el versículo 8. Entonces, Pablo les dice, ok, ya saben que ustedes tienen la adopción de hijos, lo que dice aquí en del versículo 1 al versículo 7. No son esclavos de los rudimentos del mundo, de las cosas que el mundo enseña, de las tradiciones del mundo, de los conocimientos del mundo, de todo lo que ellos dicen y que va en contra de Dios. No son esclavos de eso. Ustedes no tienen por qué depender de eso. ¿Por qué? Porque Dios los ha aceptado como sus hijos. Y al aceptarlo como sus hijos, ha colocado el espíritu de su hijo de manera que ustedes puedan acercarse a Dios diciéndole, Abba. ¿Y por qué tienen eso? Porque ustedes están en Cristo. No solamente es que ustedes han tenido a Cristo, no, están revestidos, son parte, están sumergidos en Él. No hay nada que los separe porque son de Cristo, en Cristo, para Cristo, por Cristo. Todas las preposiciones, todo. Entonces, ahora le llama la atención. Dice, verdaderamente, en otro tiempo atrás, no conocían a Dios. No tenían el conocimiento palpable de Dios. Eso es lo que significa la palabra conocimiento aquí. No habían experimentado a Dios.
Y como no habían experimentado a Dios, ustedes eran siervos de los que, fíjense bien esta palabra, de los que por esencia, por nacimiento, por generación, por origen, no son dioses. ¿Recuerdas, Gus, que habíamos hablado de aquellos que no es que existan muchos dioses? Sí, exactamente. Existen muchos dioses, pero no son Dios porque su naturaleza no les da para ser Dios. Su naturaleza no les da para ser Dios. Y por esa razón, porque su naturaleza no les da para ser Dios, es imposible que puedan experimentarlo como Dios. Así que lo que experimentan es a hombres, a ídolos, a seguidores, a influencers, a filósofos, Youtubers. a youtubers, a los grandes, ¿cómo se llama? Pastores que hablan en las plazas y llenan los estadios y un montón de gente. Y siguen a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la naturaleza de Dios? Bueno, porque no es igual a ninguna naturaleza que nosotros podamos conocer. Es alguien totalmente aparte de nosotros. No es nada parecido a nosotros. Nada. Por eso el Hijo tenía que venir de afuera. El Hijo no era una persona de aquí, no era el señor Alejandro el Grande, no era, no sé, fulanito de tal, no era una persona nacida de un hombre y una mujer, era una persona que tenía que venir de afuera de nuestra naturaleza. Eso es lo que está diciendo. Ahora dice, hasta ahí vamos. Ya Sí, se sí. dieron cuenta que sí ahora, que sí hay un montón de dioses, pero por naturaleza no pueden ser Dios. Ya lo habíamos hablado la semana pasada. No pueden ser omniscientes, no está en su naturaleza. No son omnipresentes, no está en su naturaleza. No son omnisapientes, no está en su naturaleza. Y por lo tanto no pueden ser Dios. Tan sencillo como eso. Y tan difícil de entender. Entonces dice, pero ahora conociendo a Dios. Ahora, miren por favor que hay una diferencia entre esta palabra y esta palabra. Ustedes se dan cuenta que en el español dice conociendo y la palabra aquí es eidotes. Y acá dice también conociendo, pero la palabra es nontes. Esta es de gnosis, esta es de oida. Son dos palabras que aunque en el español se traducen igual, son diferentes. Oida es cuando yo percibo experimentalmente algo que es real. Conocer es conocer, conocimiento. Yo conozco, esta es la raíz de gnosis. Entonces, ahora conociendo a Dios, o sea que yo ahora estoy aprendiendo de quién realmente es Dios. Estoy entendiendo realmente quién es Dios para poder empezar a experimentarlo, conociendo a Dios. Y dice, o más bien, o además de eso, sí, es como una contra, es como contrario, pero agregando. Entonces, pero yendo un poquito más allá, o sea, si lo ponemos más, hilamos más suavecito, siendo conocidos de parte de Dios. En este caso, aunque es nontes,
aunque es el verbo de gnosis, está hablando de siendo reconocidos por Dios. No es que Dios no nos haya conocido siempre, no, es que ahora siendo reconocidos como hijos por lo que había hecho o por lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Entonces, siendo reconocidos por Dios, que Dios nos haya tenido en cuenta para adoptarnos como hijos. Pregunta, ¿cómo, cómo es que se regresan de nuevo a las cosas débiles y pobres de los rudimentos? ¿De cuáles rudimentos está hablando? De los rudimentos del mundo, que está hablando arriba. Está hablando de los rudimentos del mundo, lo que hemos hablado ahorita. ¿Cómo los describe? Él los describe como débiles y pobres. Aunque parecen la misma cosa, no son lo mismo. Una cosa es que son tan débiles que son, por ejemplo, las tradiciones son tan débiles, pero tan débiles, que si uno realmente se pusiera a pensar en una tradición, uno diría, qué tontería. Yo había prometido que no iba a hacer, pero, no había prometido eso, pero había dicho, no lo voy a hacer, no la voy a hacer, no la voy a hacer, pero la voy a hacer. Las personas hoy, este día, domingo, se llama el Domingo de Ramos, sacan ramas. Ay, ¿verdad? Dice, coge ramas, te pones al frente y cuando pase el, el- la estatua, ¿cómo que se llama? La estatua del Cristo, todos levantan para que luego el sacerdote salga, escuchen bien, con agua. Y lo estoy diciendo porque yo también lo hice, entonces no, nadie me puede decir Sí, que no sí, es verdad. por acá Así tuvo fue. mucho. Sale con agua bendita y bendice los ramos. Tira al agua y uno pone los ramos para que le caiga el agua. Y luego se va y la lleva a la casa y la cuelga para estar bendecida la casa con el ramo que bendijo el agua bendita. Perdón, ¿qué pasó con Osana al hijo de David? ¿Qué pasó con bendito sea el que viene en el nombre del Señor? ¿Qué pasó con la parte importante del domingo en el que el Señor entró, en que el Señor entró a Jerusalén antes de su muerte? La parte importante, nadie se acuerda. Nadie se acuerda que eso era para cumplir lo que la escritura había dicho, que él, el siervo, entraría en Jerusalén para ir a morir por aquellos que tenían el pecado. Esa parte nadie se acuerda. Se acuerdan del ramo, se acuerdan de bendecirlo, se acuerdan de que yo sea bendito, no de la Ujú. alabanza a aquel Sí. que merece ser el bendito por los siglos de los siglos, que es el Señor. Ah, de eso no se acuerdan. Qué débil, qué débil es el rudimento. No se sostiene ni con nada. Se puede sostener cualquiera, solamente leyendo lo que pasó el día de los ramos, solamente leyéndolo, cualquiera se daría cuenta que los ramos eran lo menos importante. Fue Ujú, tanto así que los líderes se pusieron totalmente aprensivos, no sé si esta es la palabra, porque los jóvenes le decían Hosana al hijo de David. No al era rey de por los, Israel.
No era por los ramos, es por lo que significaba en la escritura el hecho de que dijeran que era el Hijo del Hombre que llegaba a las puertas de Jerusalén. Ese era el Ah, problema para todos los que eran religiosos. Débil y aún para los políticos. y pobre. ¿Saben por qué era pobre? ¿Saben por qué son pobres los rudimentos? Porque no compran nada, no dan nada. Tú no te salvas por eso. No estás bendecido porque te caiga agua bendita. No está bendecido un ramo porque le caiga agua bendita. Y no se bendice tu casa porque tú coloques el bendito ramo. Tu casa se bendice cuando tú estás bendito por Dios. Y cuando tú estás bendito por Dios es porque Dios ha dicho, hijo, tú eres mi hijo. No, 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 no eres mi tecno, eres mi judíos. Estás en Cristo. Yo en Cristo a ti te reconozco como mi hijo de aquí, de mis entrañas. Cuando eso sucede, tu bendición, tú bendices todo lo que se te acerca. Todo. Abraham, en ti, tú, viejo de 100 y pico de años, en ti serán benditas todas las familias de la tierra porque tú creíste lo que yo te dije que hicieras. No, ni siquiera los que estaban al lado. Todas las familias de la tierra benditas por un hombre que creyó. ¿Cuánto más por los hijos de aquel en el que Abraham creyó? ¿Quieres bendecir tu casa? Créele al Señor. Mira lo que Dios dice. Alaba al Señor y dile Hosana. Porque el Hijo de David vino, el Hijo del Hombre vino y el Hijo del Hombre nos dio a todos nosotros la posibilidad de ser hijos del Dios Altísimo, al cual podemos decirle, vamos. Por eso los rudimentos son tan pobres. Entonces la pregunta que sigue oigan, si Dios ya lo reconoció, ¿cómo es que se quieren devolver a hacer las mismas cosas débiles y pobres que hacían? En otro tiempo hacían, atrás hacían. Y dice, estos rudimentos a los cuales ni siquiera es que uno lo hace porque, no, es que porque quieren otra vez volverse a esclavizar. No, en serio. Dios los ha llamado y los ha reconocido como hijos. Les ha dado por esa libertad, por esa condición de hijos, la libertad para que digan no a las tonterías con las cuales nosotros vivíamos. ¿Y qué queremos hacer? Volver a lo que hacíamos antes. Queremos salir otra vez y levantar los ramos y pensar que estamos siendo bendecidos por eso. Los que sean católicos, por favor, entiendan. Estoy poniendo esto como un ejemplo, pero puedo nombrar cualquier rudimento de este mundo. Te han dicho que tú debes ver para creer. No, eso no es lo que Dios dice. Tú crees y entonces lo verás. Tú crees y entonces lo experimentarás. Porque si tú no crees, no vas a entenderlo, por cuanto Dios no es alguien de este mundo. No es alguien de este mundo. Están aquí con un boom de los extraterrestres. Por favor, estamos llenos de extraterrestres desde que la historia empezó. Ningún ángel es terrestre. Todos son fuera de este terrestre. Todos. Dios no es terrestre. Dios es el creador de lo terrestre. Por favor, dejen de estarse dejando confundir por tonterías.
El Ujú. diablo es especialista en colocar mentiras para que todos nosotros nos quitemos de las cosas que son verdad y nos esclavicemos de las mentiras. Por favor. Miren el ejemplo que Pablo les da a ellos con respecto a esclavizarse. Ustedes esta palabra es interesante, eh, eh, se someten, se someten a días, a meses, a situaciones, a años. ¿Qué está diciendo ahí? No es que hoy es el día de los ramos. No, no, es que es el Shabbat. No, 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 es que es, ¿cómo es que se llama? El Ramadán. No, es que es Año Nuevo. No, es que es Navidad. No, es que es el Día de la Madre. Es que es el día... Ustedes se someten a todas esas cosas como si todas esas cosas fueran importantes. Son débiles y pobres rudimentos a los cuales ustedes quieren, miren bien, quieren volverse a esclavizar. Es que si el 24 no le doy la muda de ropa a mis hijos, ¿cómo es posible? Por favor. ¿Y qué pasó con el nacimiento de aquel que venía a morir? ¿Me explico? ¿Está claro? La conjunción de los planetas que vamos a tener. Tú que eres ¿cómo se llama? De Leo, de Acuario, no te cases con aquella que es de Capricornio porque te va a poner los cachos, pues obviamente es Capricornio. Por favor, ¿qué es eso? ¿Cómo nos vamos a estar sometiendo a esas tonterías? En serio, por favor, analicemos cada cosa que nos dicen y miremos si realmente eso tiene un trasfondo o si realmente es tan débil, tan pobre, porque no nos puede dar absolutamente nada que nos haga crecer como persona, que no tengamos nosotros que hacer nada de eso. Rechacemos las cosas que nos quieren volver a esclavizar a lo que éramos antes. No somos esclavos de nada en este mundo. Nada de lo que está en este mundo va a permanecer. Todo es temporal. Lo único que realmente, pero realmente es eterno, es nuestra herencia. Es lo único eterno. Vale la pena. Vale la pena. No solamente luchar, no solamente vivir, vale la pena decirle a los otros, hey, vamos por lo que es fuerte y lo que es verdaderamente enriquecedor. Así que en la última porción de este versículo 11, Pablo dice, fobia, me temo de ustedes que yo como que me he esforzado, me he matado la cabeza, me he matado, esto no es trabajo, esto es el trabajo de la persona que coge una roca y tiene que subirla en una pendiente. Esta palabra es eso, es me he esforzado tremendamente en vacío con ustedes. O sea, me estoy temiendo que porque ustedes quieren volverse a esclavizar a las cosas que ya ustedes saben que no son ciertas, que son débiles, que son pobres, que no les dan nada,
me temo que he trabajado vanamente para entregarles un evangelio que les da libertad. Wow, tremendo. Ese es el versículo 11. Ok, debido a las cosas de tiempo, voy a dejarlo aquí. Pero realmente esa porción es muy, muy diciente para nosotros. Quiero que por favor miren los símbolos. En otro tiempo, o sea, atrás, cuando no conocían a Dios, cuando no experimentaban a Dios, el verdadero Dios, ustedes servían o nosotros servíamos a los que no tienen naturaleza de Dios. O sea, no son dioses. Si tú no tienes naturaleza de Dios, no eres Dios. Pero ahora, o sea, antes estaba, digamos, bueno, estaban esclavizados, servían a los que no son dioses porque no entendían, no experimentaron nunca al verdadero Dios. Pero ahora que conocen a Dios, que Dios los ha reconocido como sus hijos, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre volver a vivir en la manera en que vivían antes, siguiendo un montón de tradiciones como las que ya vimos, como la circuncisión, un montón de tradiciones que lo único que hacían era esclavizar? Oigan, ¿cómo se van a poner a guardar que si es el día de tal, que si es el mes de tal, que es el mes de la mujer, que es el mes del niño, que es el mes del hombre, que es el mes de la montón de locuras, Dios mío, que nos hemos inventado? Estamos en el año del mico, en el año del tigre, en el año del, por favor. Así que Pablo termina dando una frase casi que desalentadora desde su corazón. Carambas, después de haberles dicho y enseñado, pareciera que hubiera trabajado en vano. Ahí está el resumen. Señor, te damos muchísimas gracias por habernos sacado de donde nos sacaste. Te damos muchísimas gracias por tu palabra. Realmente nosotros hemos experimentado en nuestras vidas que tu palabra es la verdad. Hemos experimentado inmensamente cómo con tu palabra has ido quitando mitos y mitos y mitos y mitos y cuentos que la única cosa que hacían era hacernos hacer cosas que al final no solamente no traían nada bueno para nosotros, sino que no traían nada bueno para nadie alrededor de nosotros. Pensábamos que amábamos con regalos sin valor y no amábamos de corazón como tú nos amaste. ¿Sabes, Señor? En este momento nosotros sí reconocemos que tú fuiste el Señor a quien hay que decirle sálvanos, Hosana, que tú fuiste el Hijo del Hombre, que un día dejaste tu prerrogativa de Dios, tu prerrogativa de ser el Hijo, de ser la segunda, la primera, la tercera, no sé cuál de las personas de la Trinidad, para encarnarte
y montado en un borrico, en un asno, entrar al matadero para derramar tu sangre por nosotros, para pagar por nuestro pecado. Claro que lo reconocemos. Y por eso solamente, si fuera solamente el progreso, pero solo por eso, nosotros reconocemos que tú eres el Señor. Porque solo un Dios que ama de la manera en que tú amas pudo hacer algo como eso por nosotros. Así que eternamente agradecidos contigo, queremos decirte que no queremos volver a sujetarnos a los rudimentos. No, queremos vivir una vida de libertad contigo. Gracias por mostrarla a nosotros. Tengan un buen, buen tiempo de recordación del Señor. Amén. Sí, amén.